Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula en donde estudiaremos superficies de cuerpos geométricos, correspondiente a la unidad número 2, Geometría en el espacio, de la asignatura Formas y Espacio. El objetivo es resolver problemas calculando el área de poliedros y cuerpos redondos, utilizando fórmulas y aplicando composición o descomposición de figuras geométricas. ¿Qué es un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico o sólido es una figura geométrica que tiene 3 dimensiones y que por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. Se clasifican en poliedros y en cuerpos redondos. Los poliedros se caracterizan por tener todas sus caras planas. En cambio, en los cuerpos redondos, al menos una de sus caras es curva. Los poliedros a su vez se dividen en regulares, como el icosaedro, en donde sus caras son congruentes y corresponden a polígonos regulares, y están los poliedros no regulares, como los prismas y las pirámides. En los cuerpos redondos destacan el cilindro, el cono y la esfera. Y la superficie de un cuerpo geométrico se refiere a la suma de las áreas de las superficies que lo limitan, por lo tanto se expresa en unidades cuadradas. ¿Cómo se calcula? Eso va a depender del cuerpo geométrico. Veamos qué ocurre en el cubo. Si desarmamos el cuerpo geométrico y lo llevamos a un plano, obtendremos una red como la que se muestra a continuación. Como se pueden dar cuenta, el cubo está formado por 6 cuadrados. Recordemos que el área de un cuadrado equivale a elevar a 2 la medida de la arista. Por lo tanto, la superficie de un cubo equivale a multiplicar 6 por la arista al cuadrado. El cubo es un poliedro regular, pero también podemos verlo como un prisma. Los prismas son aquellos poliedros que tienen 2 caras basales iguales y además paralelas. Tiene caras laterales y posee altura. Al desarmar un prisma, vamos a obtener una red como la que se muestra a continuación, en donde la superficie corresponde al área basal repetido 2 veces y al área lateral, que en este caso corresponden a rectángulos. Entonces la superficie de un prisma equivale a multiplicar 2 por el área basal más el área lateral. Veamos un ejemplo. En el puerto de San Antonio se reciben a diario embarques con container. ¿Cuántos metros cuadrados de acero se necesitan para fabricar un container que mide 2,4 metros de alto, 8 metros de largo y 2,5 metros de ancho? Los containers tienen forma de prisma de base rectangular, conocidos también como paralelepípedos. La red del cuerpo geométrico sería de esta forma. Necesitamos calcular la superficie. Para ello, primero calculamos el área basal, que corresponde a un rectángulo cuyas dimensiones son 2,5 metros por 2,4 metros. El área se calcula multiplicando el largo por el ancho y en este caso nos da 6 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área lateral. El área lateral corresponde a 2 pares de rectángulos iguales. Hay rectángulos que miden 2,4 por 8 metros y el otro rectángulo mide 2,5 por 8 metros. Cada uno de estos se repite 2 veces. Vamos a calcular el área del primer rectángulo, que sería 2,4 por 8, lo que nos da 19,2 metros cuadrados. El área del segundo rectángulo, 2,5 por 8, lo que da un resultado de 20 metros cuadrados. En definitiva, el área lateral
equivale a multiplicar el área del primer rectángulo por 2 más el área del segundo rectángulo por 2. Eso da un total de 78,4 metros cuadrados. Hay una forma más rápida de calcular el área lateral. Podemos pensar que el área lateral corresponde a un rectángulo más grande, en donde, según la información, tenemos que el ancho va a medir 9,8 metros. Calculamos el área más rápido multiplicando 9,8 por 8, lo que da un total de 78,4 metros cuadrados, al igual que en el caso anterior. Volviendo al problema original, ya estamos en condiciones de determinar la superficie. Reemplazamos 2 por 6 más 78,4, lo que da un total de 90,4 metros cuadrados. Por lo tanto, se necesitan 90,4 metros cuadrados de acero para fabricar un container. Veamos ahora las pirámides. Las pirámides, a diferencia de los prismas, tienen una cara basal y tienen una cúspide o también llamado vértice. Las caras laterales están conformadas por triángulos, tiene una altura y además la altura correspondiente a la cara lateral, en este caso un triángulo, se denomina apotema. Al desarmar una pirámide se obtiene algo como lo que se muestra a continuación. En este caso tenemos una pirámide de base cuadrada, donde la base es un cuadrado, y tenemos 4 triángulos congruentes. Por lo tanto, la superficie de una pirámide equivale a sumar el área basal más el área lateral. Como vemos a continuación. Hace algunos años surgió una nueva forma de tomar infusiones, bolsitas piramidales que ofrecen mayor sabor ya que permiten incluir trozos más grandes, que se mezclen distintos sabores y que el té tenga más espacio para desplegarse. ¿Cuánto nylon se necesita para fabricar una bolsita con forma de pirámide de base cuadrada como la que se muestra en la imagen? La red de esta pirámide sería la siguiente. Necesitamos calcular el área basal. Como se trata de un cuadrado, elevamos a 2 5,5, lo que nos resulta 30,25 centímetros cuadrados. El área lateral corresponden a 4 triángulos. Calculamos el área de uno, que sería base por altura dividido en 2, que en este caso resulta 20,625 centímetros cuadrados. Lo multiplicamos por 4 para tener el área lateral. Y eso nos resulta 82,5 centímetros cuadrados. Ya estamos en condiciones de determinar la superficie del cuerpo geométrico, lo que equivale a 30,25 más 82,5, resultando 112,75 centímetros cuadrados. Finalmente se necesitan 112,75 centímetros cuadrados de nylon para fabricar una bolsita piramidal. Veamos ahora el cilindro. El cilindro tiene 2 caras basales que corresponden a 2 círculos, posee una altura y una superficie lateral curva. También posee un rod. Al desarmar un cilindro, se obtiene la siguiente red. Por lo tanto, podemos observar 2 círculos y un rectángulo. La superficie de un cilindro equivale a sumar el área del rectángulo más el doble del área del círculo. El largo del rectángulo coincide con el contorno de la circunferencia, por lo tanto, equivale a 2πr.
Por lo tanto, el área de ese rectángulo equivale a 2πr por h. Agregando los dos círculos, tenemos que la superficie es igual a 2πr por h más 2 por pi por r al cuadrado. Veamos un problema. Sebastián desea construir una cisterna cilíndrica para su camión, de forma tal que el largo sea 4,5 metros y su diámetro 2,4 metros. Si el metro cuadrado de acero cuesta 20.200 pesos, ¿cuál sería el costo en acero para este trabajo? El cuerpo geométrico es un cilindro cuya red es la que se muestra a continuación. Según los datos, el largo corresponde a la altura, ya que aquí el cuerpo geométrico está acostado. Tenemos el valor del diámetro, por lo tanto el radio equivale a la mitad. 2,4 dividido 2 nos da 1,2 metros. Ahora vamos a calcular la superficie. Reemplazamos en la fórmula. 2 por pi por 1,2 por 4,5 más 2 por pi por 1,2 al cuadrado. Ingresamos en calculadora y obtenemos aproximadamente 21,5 metros cuadrados. Por lo tanto, se necesitan 21,5 metros cuadrados de acero para fabricar la cisterna. Ahora estamos en condiciones de calcular el costo, que equivale a multiplicar el precio por la cantidad, es decir, 20.200 por 2,5, lo que nos da un total de 50.500. Entonces, el costo del acero para fabricar esta cisterna es de 50.500 pesos. Veamos ahora el cono. El cono, a diferencia del cilindro, tiene una cara basal que corresponde a un círculo y obviamente tiene un radio, tiene altura y el lado lo vamos a llamar generatriz. Al desarmar el cono, la red que se obtiene es la siguiente, donde hay un círculo y una superficie curva que vamos a llamar manto. La superficie de un cono equivale a sumar el área del manto más el área del círculo. Y el manto o área lateral corresponde a multiplicar el valor de pi por el radio por la medida de la generatriz. Por lo tanto, la superficie de un cono equivale a πrg más πr cuadrado. Veamos un ejemplo. Josefa prepara el cumpleaños de su hija y decidió comprar los materiales para hacer la decoración de la fiesta. Y está confeccionando el gorro de la cumpleañera, el cual es de cartón y lo quiere forrar con papel metálico. ¿Cuánto papel metálico necesita para forrar el gorro de cumpleaños? Considerar pi igual a 3,14. El gorro de cumpleaños tiene forma de cono, cuya red es la que se muestra a continuación. Por lo tanto, 25 centímetros corresponde a la medida de la generatriz y 16 centímetros al valor del diámetro del círculo. Recordemos que la fórmula para calcular la superficie de un cono es πrg, que corresponde al manto, más πr cuadrado, que corresponde al círculo. Como se trata de un gorro de cumpleaños, no vamos a considerar la base. Lo primero que hacemos es determinar el valor del radio, que equivale a la mitad del diámetro, en este caso 8 centímetros. Ahora vamos a calcular la superficie del manto. Reemplazamos 3,14 por 8 por 25, lo que da un total de 628 centímetros cuadrados. Por lo tanto, necesita 628 centímetros cuadrados de papel metálico para forrar el gorro de cumpleaños. Otro cuerpo geométrico
redondo es la esfera. La superficie se calcula multiplicando 4 por el valor de pi por el radio al cuadrado. Veamos el siguiente problema. Se desea pintar un contenedor de gas que tiene forma de cilindro y sus dos extremos son dos semisesferas. ¿Cuál es la superficie total a pintar? Vamos a considerar pi igual a 3,14. Este cuerpo geométrico lo podemos descomponer en dos. Podemos considerar un cilindro y si juntamos las dos semisesferas tenemos una esfera completa. Por lo tanto, los 50 centímetros corresponden al diámetro de la esfera y los 210 centímetros corresponden a la altura del cilindro que está acostado. Para poder calcular el área de la superficie necesitamos el valor del radio, que en este caso corresponde a 25 centímetros. Ahora vamos a determinar la superficie a pintar. Debemos considerar, en este caso, que la parte cilíndrica no se va a pintar las bases. Por lo tanto, solo vamos a considerar el área lateral, que recordemos equivale a multiplicar largo por ancho, es decir, 2πr por h. Y le vamos a sumar la superficie de la esfera. Reemplazamos 2 por 3,14 por 25 por 210 más 4 por 3,14 por 25 al cuadrado. Ingresando en calculadora obtenemos 40.820 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la superficie total a pintar es de 40.820 centímetros cuadrados. En la cápsula de hoy estudiamos los cuerpos geométricos, que son figuras geométricas de 3 dimensiones que ocupan un lugar en el espacio. Se dividen en poliedros y cuerpos redondos, poliedros regulares, prismas, pirámides, y en el caso de cuerpos redondos destacan el cilindro, el cono y la esfera. Cuando hablamos de superficie de cuerpos geométricos nos referimos a las sumas de todas las superficies que lo delimitan. En el caso del cubo equivale a multiplicar 6 por el valor de la arista al cuadrado. En términos generales, la superficie de un prisma equivale a 2 veces el área basal más el área lateral. Y en el caso de la pirámide es área basal más área lateral. La superficie de un cilindro equivale a multiplicar 2πr por h, que sería el área lateral, más 2 por πr cuadrado, que corresponden a las dos bases. El cono se calcula multiplicando πrg, que es el manto, más πr cuadrado, que es la base. Y por último, en el caso de la esfera, la superficie se calcula multiplicando 4 por pi por r al cuadrado. Nos vemos en una próxima cápsula.